Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Kane. La sombra de la serpiente. De Rick Riordan. 20. Me quedó una silla. Carter. Como os decía, no se me dan bien los encantamientos. Hacerlo requiere una concentración constante, una pronunciación correcta y un ritmo perfecto. De lo contrario, corres el riesgo de destruirte a ti mismo y todo lo que tengas a menos de 3 metros, o bien de transformarte en algún tipo de marsupial. Intentar un encantamiento con otra persona es el doble de difícil. De acuerdo, Sadie y yo nos habíamos aprendido las palabras, pero no podíamos hacer de verdad la execración por adelantado. Con un hechizo como ese, solo hay un intento. Mientras empezábamos, vi por el rabillo del ojo a Bast y Bess luchando contra la serpiente, y a nuestros otros aliados enzarzados en combate en distintos niveles del agua. La temperatura siguió bajando. Las hendiduras del terreno se ampliaron. Los relámpagos rojos cruzaron el cielo de lado a lado, como grietas en una cúpula negra. Me costaba horrores impedir que me castañetearan los dientes. Me concentré en la estatuilla de piedra de Apophis. Mientras entonábamos, la figura empezó a echar humo. Intenté no pensar en la última vez que había oído ese encantamiento. Michel Desjardins había muerto al llevarlo a cabo, y solo se enfrentaba a una manifestación parcial de la serpiente, no Apophis con todos sus poderes después de haber triunfado devorando a Ra. Céntrate, me dijo Horus. Qué fácil decirlo. El ruido, el frío y las explosiones que nos rodeaban lo hacían casi imposible, como intentar contar desde 100 hacia abajo mientras te chillan números aleatorios al oído. Bast pasó disparada por encima de nuestras cabezas y cayó en un bloque de piedra. Bess rugió de furia. Pegó un garrotazo tan fuerte en el cuello de la serpiente que los ojos de Apophis rodaron en sus cuencas. Apophis intentó morder a Bess, que agarró un colmillo y ya no pudo soltarlo porque la serpiente levantó la cabeza y empezó a sacudirla, tratando de sacarse al dios enano de entre los dientes. Sadie y yo continuamos nuestro ensalmo. La sombra de la serpiente soltaba vapor a medida que la estatuilla se calentaba. A nuestro alrededor brillaban luces doradas y azules, Isis y Horus, esforzándose al máximo para protegernos. El sudor hacía que me escocieran los ojos. Pese al aire gélido, noté que me subía la fiebre. Cuando avanzamos hasta la parte más importante del hechizo, el nombre del enemigo, por fin empecé a sentir la auténtica naturaleza de la sombra de la serpiente. Es curioso que a veces funcione así, que no comprendas algo de verdad hasta que lo destruyes. La Sept era algo más que una copia o un reflejo, era más que un disco duro de seguridad, para el alma. La sombra de una persona representaba su legado, su impacto en el mundo. Hay gente que apenas proyecta sombra alguna. Otros tienen sombras largas y profundas, que permanecen durante siglos. Pensé en lo que me había dicho el fantasma de Setne, que él y yo habíamos crecido a la sombra de nuestros padres famosos. Ahora entendía que no había sido solo una frase hecha. Mi padre había proyectado una sombra poderosa, que seguía afectándome a mí y al mundo entero. Si una persona no hacía sombra en absoluto, no podía estar viva. Su existencia perdía todo el sentido. Execrar a Apophis destruyendo su sombra cercenaría del todo su conexión con el mundo mortal. Jamás volvería a poder alzarse. Por fin entendí su ansia por quemar los papiros de Setne, y su miedo a que utilizáramos aquel hechizo. Llegamos a las últimas líneas. Apophis se quitó a Bess del colmillo y el enano voló hasta estamparse contra una cara de la gran pirámide. La serpiente se volvió hacia nosotros mientras pronunciábamos las palabras finales. Te exiliamos más allá del vacío. Aquí cesa tu existencia. No. Rugió Apophis. La estatua explotó en llamas y se deshizo en nuestras manos. La sombra desapareció con una nube de vapor, y una onda expansiva de oscuridad nos derribó al suelo. El legado de la serpiente sobre la tierra se hizo añicos. Las guerras, los asesinatos, los tumultos y la anarquía que había provocado Apophis desde tiempos remotos por fin perdió su poder, dejó de proyectar su sombra hacia nuestro futuro. Las almas de los muertos salieron despedidas de la explosión, miles de fantasmas que habían estado encerrados y aplastados dentro de la sombra del caos. Una voz me susurró en la mente, Carter, y el alivio me hizo un nudo en la garganta. No la veía, pero supe que nuestra madre era libre. Su espíritu ya regresaba a su lugar en la Duat. Mortales miopes. Apophis se retorció y empezó a encogerse. No solo me habéis matado a mí.
Habéis exiliado a los dioses. La dualidad se colapsó, capa sobre capa, hasta que la meseta de Giza volvió a ser una sola realidad. Nuestros amigos magos estaban de pie a nuestro alrededor, desconcertados. Pero a los dioses no se les veía por ninguna parte. La serpiente silbó mientras se le descomponían las escamas en trozos humeantes. La Maat y el caos están unidos, idiotas. No podéis apartarme a mí sin apartar a los dioses. Y en cuanto a Ra, morirá en mi interior, digerió lentamente. Yo ya tenía la cabeza a punto de explotar, pero la suya explotó de verdad. Y sí, fue tan repulsivo como suena. Los cachos llameantes de reptil volaron por todas partes. Del cuello de la serpiente surgió una bola de fuego hacia arriba. El cuerpo de Apophis se desmoronó, convertido en arena y porquería humeante, y Siarracid surgió de entre los escombros. Tenía el vestido hecho jirones. Su báculo dorado estaba partido como un mondadientes, pero vivía. Corrí hacia ella. Tropezó y se apoyó en mí, agotada del todo. Entonces se elevó alguien más por encima de las ruinas calcinadas de Apophis. Ra titilaba como un espejismo, alzándose sobre nosotros con su forma de anciano musculoso de piel dorada, túnica de rey y corona de faraón. Dio un paso adelante y la luz del día regresó al cielo. La temperatura se suavizó. Las grietas del terreno se cerraron solas. El dios solar me sonrió. Bien hecho, Carter y Sadie. Ahora debo retirarme como han hecho los otros dioses, pero os debo la vida. Retirarte. Mi voz no sonó como siempre. Era más profunda, más rasposa, pero tampoco era la voz de Horus. El dios de la guerra parecía haberse marchado de mi mente. ¿Quieres decir? Para siempre. Ra soltó una risita. Cuando se es tan viejo como yo, se aprende a tener cuidado con las palabras, para siempre. La primera vez que abdiqué, creí que me marchaba para siempre. Sin embargo, debo retirarme al cielo durante un tiempo, por lo menos. Mi viejo enemigo Apophis estaba en lo cierto. Cuando se hace retroceder al caos, los dioses del orden, de la Maat, también deben guardar la distancia. Tal es el equilibrio del universo. Entonces, deberías llevarte esto. Volví a ofrecerle el cayado y el látigo. Ra negó con la cabeza. Guárdamelos. Tú eres el legítimo faraón. Y cuida de mi favorita, señaló hacia con un gesto de la cabeza. Se recuperará, pero va a necesitar apoyo. La luz refulgió en torno al dios solar. Al desvanecerse, él ya no estaba. Dos docenas de magos agotados flanqueaban la marca quemada y en forma de serpiente que había quedado en el desierto mientras el sol se elevaba sobre las pirámides de Giza. Sadie me apoyó una mano en el brazo. Hermanito, dime. Esta vez nos ha ido demasiado por los pelos. Por una vez, no discutí con mi hermana. El resto del día transcurrió desdibujado. Recuerdo llevar hacia las salas de curación del gnomo primero. Mi propia mano rota estuvo sanada en unos minutos, pero me quedé allí con sí hasta que Has me dijo que tenía que marcharme. Ella y los demás sanadores tenían a docenas de magos heridos que atender, entre ellos el chico ruso, Leonid, que contra todo pronóstico parecía que saldría de aquella, y, aunque Has pensara que seguir allí era un gesto muy dulce por mi parte, estaba siendo un incordio para ellos. Vagué por la caverna principal y me sorprendió encontrarla llena de gente. Los portales de todo el mundo habían vuelto a funcionar. No dejaban de llegar magos para ayudar con la limpieza y prometer su apoyo al lector jefe. A todo el mundo le gusta presentarse en la fiesta cuando el trabajo duro ya está hecho. Intenté que aquello no me amargara el día. Sabía que muchos de los otros gnomos habían estado librando sus propias batallas. Apophis había puesto todo su empeño en dividirnos para conquistarnos. Aún así, me dejó un regusto agrio. La gente miraba con asombro el cayado y el látigo de Ra, que aún colgaban de mi cinturón. Unos pocos me dieron la enhorabuena y dijeron que era un héroe. Yo seguía andando. Mientras pasaba por delante del puesto del vendedor de báculos, alguien dijo: PSCC. Miré hacia el callejón más cercano. Sedne el fantasma estaba apoyado contra la pared. Me quedé tan pasmado que creí que alucinaba. No era posible que estuviera allí, con su horrible americana, sus joyas y sus vaqueros, con su pelo a lo Elvis perfectamente peinado y el libro de Tom metido bajo el brazo. Lo habéis hecho bien, amiguete, me dijo desde allí. Yo no lo habría llevado igual, pero no ha estado mal. Por fin me espabilé.
¿Tás? Sedne se limitó a sonreír. Ya, bueno, es que me he cansado de ese jueguecito. Pero tú tranquilo, amiguete. Ya nos veremos por ahí. Desapareció en una nube de humo. No estoy seguro de cuánto tiempo me pasé allí plantado antes de que Sadie me encontrara. ¿Estás bien? Preguntó. Le conté lo que había visto. Hizo muecas, pero no parecía demasiado sorprendida. Supongo que nos tocará ocuparnos de ese imbécil tarde o temprano, pero, de momento, mejor vente conmigo. Amos ha convocado una asamblea general en el Salón de las Heras. Entrelazó su brazo con el mío. E intenta sonreír, hermanito. Ya sé que te cuesta. Pero ahora eres un modelo de conducta, por espantosa que encuentre la idea. Hice lo que pude, aunque era difícil apartar a Sedne de mis pensamientos. Nos cruzamos con varios amigos que colaboraban en la restauración. Elise y una brigada de elementalistas de tierra estaban reforzando las paredes y los techos, para garantizar que la caverna no se nos derrumbara encima. Julian estaba sentado en los escalones de la casa de adivinación, intentando ligar con unas chicas del gnomo escandinavo. Y así fue, estaba diciéndoles. Apophis me vio llegar con mi gran avatar de combate y supo que no tenía esperanzas. Sadie puso los ojos en blanco y me arrastró fuera de allí. La pequeña Shelby y los otros renacuajos corrieron hacia nosotros, sonriendo y sin aliento. Se habían procurado unos amuletos de uno de los tenderetes desatendidos, así que tenían pinta de estar celebrando el Mardi Gras egipcio. He matado una serpiente, nos contó Shelby. Una serpiente grandota. ¿En serio? Le dije. ¿Tú solita? Sí, me aseguró ella. Matar, matar, matar. Apisonó el suelo con un pie y salieron chispas de sus zapatos. Luego salió disparada, persiguiendo a sus amigos. Esa niña tiene futuro, dijo Sadie. Me recuerda a mí misma en mis años mozos. Me estremecí. Qué idea más inquietante. Empezaron a sonar gongos por todos los túneles, llamando a todo el mundo al Salón de las Heras. Cuando llegamos allí, el salón estaba absolutamente abarrotado de magos, algunos con chilaba, otros con ropa moderna y otros en pijama, como si se hubieran teletransportado directos desde la cama. A ambos lados de la alfombra, las luces holográficas brillaban entre columna y columna como antes del ataque. Félix nos alcanzó corriendo, todos sonrisas, con un rebaño de pingüinos detrás de él. ¿Rebaño? Manada, bandada. Bueno, lo que sea. Mirad. Dijo con alegría. Esto lo he aprendido durante la batalla. Pronunció una palabra de mando. Al principio entendí, ese kebab, pero después me dijo que era sekebeb, crear frío. Los jeroglíficos aparecieron en el suelo, blancos como la escarcha. La gelidez se extendió hasta que un sector del suelo con 6 metros de anchura estuvo cubierto de una gruesa capa de hielo blanco. Los pingüinos la recorrieron bamboleándose y aleteando. Un mago desafortunado intentó retroceder y dio tal resbalón que su báculo salió por los aires. Feliz hizo un gesto triunfal con el puño cerrado. Sí. He encontrado mi senda. Debo seguir al dios del hielo. Me rasqué la cabeza. Existe un dios del hielo. Egipto es un desierto. ¿Quién es el dios del hielo? No tengo ni idea. Félix sonrió de oreja a oreja. Cruzó el hielo patinando y se marchó corriendo con sus pingüinos. Seguimos adentrándonos en el salón. Los magos estaban poniéndose al día, charlando y reuniéndose con viejos amigos. En el aire flotaban los jeroglíficos más densos y brillantes que hubiera visto nunca, como una sopa de letras de los colores del arco iris. Al final, la multitud se percató de que Sadie y yo estábamos allí. El silencio se extendió por el salón. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Los magos se apartaron a los lados, abriéndonos el paso hacia el trono. Casi todos los magos nos sonrieron al pasar. Unos pocos nos dieron las gracias o la enhorabuena en voz baja. Incluso los magos que se habían revelado parecían alegrarse sinceramente de vernos. Pero también capté miradas de enfado. Daba igual que hubiéramos derrotado a Apophis, algunos de nuestros colegas magos siempre dudarían de nosotros. La familia Ken aún tenía que cuidarse las espaldas. Sadie recorrió la multitud con una mirada de preocupación. Comprendí que estaba buscando a Walt. Me había obsesionado tanto con Sia que ni había pensado lo acongojada que debía de estar Sadie. Walt había desaparecido tras la batalla,
junto con los demás dioses. No se le veía por allí. Seguro que está bien, dije a mi hermana. Chist. Sadie me sonrió, pero sus ojos decían, como me dejes en ridículo delante de esta gente, te estrangulo. Amos nos esperaban los escalones que subían al trono. Se había puesto un traje de color carmesí que combinaba sorprendentemente bien con su capa de piel de leopardo. Llevaba las trencitas del pelo adornadas con granates, y los cristales de sus gafas teñidos de rojo. El color del caos. Intuí que estaba recalcando su conexión con Set, de la que todos los magos se habrían enterado ya, a esas alturas. Por primera vez en la historia, nuestro lector jefe tenía al dios de la maldad, la fuerza y el caos a una llamada de distancia. Tal vez por ello confiasen menos en él, pero los magos se parecían a los dioses en que respetaban la fuerza. Dudaba mucho que Amos fuera a tener muchos más problemas para mantener su liderazgo. Cuando nos acercamos, sonrió. Carter y Sadie, os doy las gracias en nombre de la Casa de la Vida. Habéis restaurado la Maat. Apophis ha sido execrado, y Ra ha vuelto a alzarse en los cielos, pero esta vez triunfante. Así me gusta. El salón estalló en vítores y aplausos. Docenas de magos levantaron sus báculos y lanzaron fuegos artificiales en miniatura. Amo nos dio un abrazo. Luego se hizo a un lado y me señaló el trono con un ademán. Deseé que Horus me diera unas palabras de ánimo, pero no notaba su presencia en absoluto. Traté de controlar la respiración. Ese asiento había estado desocupado durante miles de años. ¿Cómo podía estar seguro ni siquiera de que soportaría mi peso? Si el trono de los faraones se rompía bajo mi majestuoso culo, sería muy mal presagio. Sadie me dio un codazo. Venga, tira. Deja de hacer el tonto. Remonté los escalones y me senté con cautela en el trono. La vieja silla crujió, pero me sostuvo. Eché un vistazo al exterior, por encima del gentío de magos. Horus no había venido a verme, pero, de algún modo, no me sentó mal. Miré las ondulantes cortinas de luz a ambos lados. La nueva era brillaba en violeta, y tuve la sensación de que sería una época de bendiciones, al fin y al cabo. Mis músculos empezaron a relajarse. Me sentí como si hubiera salido de la sombra del dios de la guerra, igual que había salido de la de mi padre. Encontré mis propias palabras. Acepto el trono, dije, alzando el cayado y el látigo. Ra me ha otorgado autoridad para dirigir a los dioses y los magos en momentos de crisis, y lo haré tan bien como pueda. Apophis está desterrado, pero el mar del caos siempre estará ahí. Lo he visto con mis propios ojos. Sus fuerzas siempre intentarán erosionar la Maat. No podemos dar por hecho que todos nuestros enemigos hayan desaparecido. La multitud se removió, nerviosa. Pero de momento, continué, estamos en paz. Podemos reconstruir y ampliar la Casa de la Vida. Si vuelve a haber guerra, allí estaré como el ojo de Horus y como faraón. Pero como Carter Kane, me levanté y dejé callado y látigo sobre el trono. Me bajé del estrado. Como Carter Kane, soy un chico que ha de ponerse al día en muchas cosas. Tengo mi propio gnomo que llevar en la casa de Brooklyn. Y tengo que sacarme el título de secundaria. De modo que delego la autoridad para los asuntos cotidianos en quien corresponde, en el lector jefe y senescal del faraón Amos Kane. Amos se inclinó ante mí, cosa que me resultó un poco rara. La multitud aplaudió rabiosa. No sé si fue porque aprobaban mi reinado o porque les aliviaba saber que no tendrían a un chaval dándoles órdenes día tras día desde aquel estrado. Fuera por lo que fuese, me parecía bien. Amos volvió a abrazarnos a Sadie y a mí. Estoy orgulloso de los dos, dijo. Hablaremos pronto, pero ahora venid. Señaló a un lado del estrado, donde acaba de abrirse un portal de oscuridad. A vuestros padres les gustaría veros. Sadie me miró con nerviosismo. Oh. Asentí. Es curioso lo rápido que pasé de faraón del universo a chico preocupado. Por si le castigaban sin salir. Por muchas ganas que tuviera de verlos a los dos, había faltado a una promesa importante que había hecho a mi padre. Había perdido la pista de un prisionero peligroso. La sala del juicio se había convertido en una discoteca. Amit la devoradora corría en círculos alrededor de la balanza de la justicia, dando ladridos de emoción con un sombrero de papel en su cabeza de cocodrilo. Los demonios guillotinas se relajaban, apoyados en sus lanzas y sosteniendo copas de lo que tenía toda la pinta de ser champán.
No sabía cómo podrían beber con esas cabezas de guillotina, pero tampoco quería averiguarlo. Hasta el dios azul del juicio, perturbador, parecía de buen humor. Llevaba de lado su peluca de Cleopatra. Se le había desenrollado el largo papiro por media sala, pero él reía y charlaba con los otros dioses del juicio que habían salido de la casa de descanso. A abrazafuegos y pie caliente se les caían brasas y más brasas en el papiro, pero perturbador o no se enteraba o no le importaba. Al fondo del salón estaba mi padre sentado en su trono, cogido de la mano con nuestra madre fantasmal. A la izquierda del estrado, unos espíritus del inframundo habían formado un conjunto de jazz. Creí reconocer a Miles Davis, Ion Coultran y algunos otros de los favoritos de mi padre. Ser el dios del inframundo tiene sus chollos. Papá nos hizo un gesto para que nos acercáramos. No tenía cara de enfado, lo cual era buena señal. Pasamos entre la multitud de demonios felices y dioses del juicio. Amit ladró a Sadie y ronroneó cuando mi hermana le rascó debajo de la barbilla. Niños. Mi padre abrió los brazos. Se me hizo raro que nos llamara niños. Ya no me sentía como un niño. A los niños no se les pide que luchen contra serpientes del caos. No capitanean ejércitos para impedir el fin del mundo. Sadie y yo abrazamos a nuestro padre. No pudimos repetirlo con nuestra madre, claro, ya que era un fantasma, pero me alegré mucho de ver que estaba sana y salva. Si quitamos el aura brillante que tenía alrededor, su aspecto era exactamente el mismo de cuando vivía, vestida con vaqueros, una camiseta con un ángel y un pañuelo para recogerse el pelo rubio. Si no la miraba directamente, casi podría haberla confundido con Sadie. Mamá, ¿has sobrevivido? Dije. ¿Cómo? Ha sido gracias a vosotros dos. Tenía los ojos brillantes. Aguanté todo lo que pude, pero la sombra era demasiado poderosa. Me consumió, junto con otros muchos espíritus. Si no hubieseis destruido la sed como hicisteis y si no nos hubieseis liberado, estaría. Bueno, ahora da igual. Habéis hecho lo imposible. No sabéis lo orgullosos que estamos. Sí, confirmó mi padre, apretándome el hombro. Todo aquello por lo que trabajamos, todo lo que habíamos deseado, lo habéis logrado vosotros. Habéis superado mis mayores expectativas. Me quedé dudoso. ¿Era posible que no supiera lo de Sedne? Papá, dije, no lo hemos conseguido todo, todo. Hemos perdido a tu prisionero. Aún no entiendo cómo pudo escapar. Lo teníamos atado y... Mi padre me detuvo levantando la mano. Estaba enterado. Puede que nunca sepamos exactamente cómo escapó Sedne, pero no debéis culparos. ¿No debemos? Preguntó Sadie. Sedne ha escapado de todos sus captores durante siglos, dijo mi padre. Ha embaucado a dioses, magos, mortales y demonios. Cuando dejé que os lo llevarais, sospechaba que encontraría la forma de huir. Solo esperaba que pudierais controlarlo el tiempo suficiente para que os ayudara. Y eso hicisteis. Nos llevó hasta la sombra, admití, pero también robó el libro de Todd. Sadie se mordió el labio. Mal asunto, el libro ese. A lo mejor Sedne no puede lanzar todos los hechizos, por lo de ser un fantasma, pero aún es capaz de hacer 1000 diabluras. Le encontraremos, nos prometió mi padre. Pero de momento, celebremos vuestra victoria. Nuestra madre pasó una mano fantasmal por el pelo de Sadie. ¿Puedo hablar contigo un momento, querida? Me gustaría comentarte una cosa. No sabía muy bien de qué iba aquello, pero Sadie siguió a mamá en dirección al grupo de jazz. Antes no me había fijado, pero dos de los fantasmas músicos me sonaban mucho, y pegaban poco con los demás. Un grandullón pelirrojo vestido como un vaquero estaba sentado a la guitarra hawaiana, sonriendo y llevando el ritmo con las botas mientras alternaba solos con Miles Davis. A su lado, una hermosa mujer rubia tocaba el violín y se inclinaba de vez en cuando para besar en la frente al pelirrojo. J. de Grissom y su esposa, Ann, del Museo de Dallas, por fin habían encontrado una fiesta sin hora de cierre. Nunca había escuchado la guitarra hawaiana ni el violín en un conjunto de jazz, pero lograban que funcionara. Supongo que Amos tenía razón, y tanto la música como la magia necesitaban un poquito de caos dentro del orden. Durante su conversación con mi madre, Sadie abrió los ojos como platos. Se le puso serio el semblante. Luego sonrió con timidez y se sonrojó, lo que no era nada propio de ella. Carter, dijo mi padre, lo has hecho muy bien en el Salón de las Eras. Serás un buen líder.
Un líder sabio. No sé cómo se había enterado de mi discurso, pero se me hizo un nudo en la garganta. Mi padre no hace cumplidos a la ligera. Reunido otra vez con él, recordé lo sencilla que había sido mi vida cuando viajábamos juntos. Mi padre siempre sabía lo que había que hacer. Podía contar con su presencia tranquilizadora. Hasta que desapareció aquella Nochebuena en Londres, no había apreciado hasta qué punto dependía de él. Sé que ha sido difícil, dijo mi padre, pero tú llevarás a la familia que nace al futuro. En verdad has salido de mi sombra. No del todo, respondí, ni tampoco quiero. Como padre, eres bastante, sombroso. Se rió con ganas. Estaré aquí si me necesitas. Eso no lo dudes nunca. Pero, como ha dicho Ra, a los dioses va a costarnos más contactar con el mundo mortal, ahora que Apophis está execrado. Si el caos se retira, también debe hacerlo la Maat. De todas formas, no creo que vayas a necesitar mucha ayuda. Has triunfado por méritos propios. Ahora tú eres el que proyecta una sombra alargada. La casa de la vida te recordará a lo largo de las eras. Volvió a abrazarme, y con qué facilidad se me olvidaba que era el dios de los muertos. Para mí, era mi padre y punto, cálido, vivo y fuerte. Sadie se nos acercó, con cara de estar un poco descolocada. ¿Qué pasa? Pregunté. Le entró la risa sin motivo aparente, y luego volvió a ponerse seria. Nada. Mamá llegó flotando junto a ella. Venga, los dos fuera de aquí. La casa de Brooklyn nos espera. Apareció otra puerta de oscuridad junto al trono. Sadie y yo la cruzamos. Por una vez, no me preocupó lo que iba a encontrar al otro lado. Sabía que íbamos a casa. La vida volvió a la normalidad con una rapidez sorprendente. Dejaré que Sadie os cuente lo que ocurrió en la casa de Brooklyn y su dramón romántico. Yo prefiero adelantar hasta la parte interesante. Ay. Oye, habíamos quedado en que no valía pellizcar. 2 semanas después de la batalla contra Apophis, Sia y yo estábamos sentados en la zona de restauración del centro comercial Mall of America, en Bloomington, Minnesota. ¿Por qué allí? Porque había oído que el Mall of America era el mayor centro comercial de todo el país, y quería que empezáramos a lo grande. Fue un trayecto corto por la DUAT. Frick estaba posado en el techo, feliz mientras devoraba pavos congelados, y Sia y yo recorrimos los pasillos del edificio. Exacto, Sadie. Para nuestra primera cita de verdad, recogí a Sia con un barco remolcado por un grifo desquiciado. ¿Qué pasa? Como si tus citas no fueran raras. La cosa es que llegamos a la planta de los restaurantes y Sia se quedó boquiabierta. Dioses de Egipto. Las opciones eran abrumadoras. Y, como no nos decidíamos, pedimos un poco de todo: chino, mexicano, los macho nachos, pizza y helado, los 4 grupos alimenticios básicos. Nos sentamos a una mesa contra la barandilla, desde donde veíamos el parque de atracciones que ocupaba el centro de la planta baja. La zona de restauración estaba llena de chicos de nuestra edad. Muchos se nos quedaron mirando. Bueno, a mí no. La mayoría de ellos miraban hacia, sin duda preguntándose qué hacía una chica como ella con un tío como yo. Se había recuperado del todo tras la batalla. Llevaba un sencillo vestido de lino, sin mangas, y sandalias negras. Nada de maquillaje ni joyas, excepto su collar dorado del escarabajo. Se veía mucho más atractiva y madura que las otras chicas del lugar. Su melena negra estaba recogida en una cola de caballo, pero un mechón rebelde se le había curvado detrás de la oreja derecha. Siempre había tenido los ojos de un ámbar luminoso, y la piel del cálido color del café con leche, pero, desde que había sido anfitriona de Ra, parecía brillar más aún. Me llegaba su calidez desde el otro lado de la mesa. Me sonrió por encima de su cuenco de chow mein. Entonces, esto es lo que hace el típico joven estadounidense. Bueno, más o menos, dije. Aunque no creo que tú y yo podamos colar nunca como típicos. Espero que no. Me costaba mucho razonar cuando la miraba. Si me hubiera pedido que saltara por la barandilla, probablemente lo habría hecho. Se retorció su tenedor entre los fideos. Carter, apenas hemos hablado de, ya sabes, de lo de ser el ojo de Ra. Me imagino lo raro que te sentirías. ¿Lo veis? La típica conversación de adolescentes en un centro comercial. Tranquila, lo entiendo, dije. No me sentí raro. Se anarcó una ceja a modo de respuesta. Vale, fue rarísimo, admití. Pero Ra necesitaba tu ayuda.
Estuviste impresionante. Hablado con él desde. Negó con la cabeza. Se ha retirado del mundo, como dijo que haría. Dudo que me vuelva a convertir jamás en el ojo de Ra, a no ser que nos enfrentemos a otro apocalipsis. Con la suerte que tenemos, eso será dentro de unas pocas semanas, ¿no? Sia se rió. Me encantaba su risa. Me encantaba ese risito de pelo detrás de la oreja. Sadie dice que empiezo a dar pena. Mira quién habla. He estado hablando con tu tío Amos, dijo Sia. Ahora tiene ayuda de sobra. En el nomo primero. ¿Ha pensado que me vendría bien pasar un tiempo fuera, intentar vivir una vida más típica? Mi corazón hizo una pirueta y se me atascó entre las costillas. ¿Te refieres a salir de Egipto? Se asintió. Tu hermana me ha sugerido que me quede en la casa de Brooklyn y vaya a un colegio de allí. Dice, a ver, ¿qué palabras ha usado? Los estadounidenses son más raros que un perro verde, pero les acabas cogiendo cariño. Se movió su mano por la mesa hasta encontrar la mía. Percibí a unos 20 tíos celosos fulminándome con la mirada desde las otras mesas del centro comercial. ¿Te molestaría que me quedase en la casa de Brooklyn? Podría ayudar a enseñar a los iniciados. Pero si vas a estar incómodo, no. Dije, demasiado alto. O sea, no. No me molesta. Vamos, que me gustaría. Mucho. Bastante. Me parece estupendo. Sia sonrió. La temperatura de la zona de restauración pareció subir otros 10 grados. ¿Eso es un sí? Sí. Quiero decir, a no ser que vayas a estar incómoda tú. No querría que te sintieras violenta o... Carter. Dijo con dulzura. Cierra el pico. Se inclinó hacia mí y me besó. Hice lo que me había ordenado, sin necesidad de magia. Cerré el pico.